Mad Max, el imperio del caos. Imagina, si puedes, un mundo donde la civilización ya no existe. Un planeta devastado, donde todo lo que quedaba de la humanidad se destruyó por culpa de la codicia y los errores de una sociedad que se olvidó de sus propios límites. Mad Max no es solo una historia de supervivencia, es una reflexión sobre los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. El mundo se convirtió en un desierto sin ley, donde los restos de un imperio caído son ahora solo polvo y cenizas. El petróleo, que antes fluía sin restricciones, ahora es el último recurso sagrado. Ahora, quien controla la gasolina controla la vida. Pero la vida, en este mundo, vale tan poco como la arena bajo los pies. Las bandas, con sus máquinas de guerra y vehículos monstruosos, recorren las carreteras donde la locura y la desesperación reinan. Ya no son solo grupos de personas. Son bestias, cazando por poder, destruyendo todo lo que aparece en su camino. Las ciudades cayeron, los gobiernos desaparecieron, y lo que quedaba de la humanidad ahora lucha por sobrevivir, sin esperanza, sin redención. La carretera se convirtió en el altar de un nuevo imperio del caos, donde la violencia es celebrada y la moralidad se perdió en un grito de desesperación. Y al final, ¿qué queda? Solo polvo, desolación y el eco de un mundo que se destruyó a sí mismo, sin darse cuenta de lo cerca que estaba del abismo. Doom, la ira del infierno. Ahora, imagina un infierno real. Un infierno no de llamas y tormentos, sino de corrupción y destrucción. Doom no es solo una guerra contra demonios, es una batalla interminable, una guerra perdida que la humanidad ni siquiera tuvo la oportunidad de librar. La UAC, en su insaciable codicia, abrió portales al infierno, y lo que salió de allí no fueron solo fuego y dolor. Fueron legiones de demonios que destruyeron todo. La tierra se convirtió en un cementerio ardiendo, donde el aire está impregnado con el olor a quemado, y las calles son un campo de batalla sin fin. Pero el verdadero terror no está en la muerte que nos acecha en cada esquina. El terror está en la supervivencia, en la rabia y el dolor. El único ser capaz de oponerse al apocalipsis es el Doom Slayer, un ser movido por odio, por una necesidad insaciable de exterminar la fuente del mal con una brutalidad implacable. No busca redención, no busca justicia, solo existe para aniquilar. Lo que vemos en Doom no es un héroe, es la punición encarnada, un ser cuya rabia lo consume y destruye todo a su paso. La única manera de sobrevivir en este mundo es, irónicamente, por medio de la destrucción total. Y mientras las legiones infernales avanzan, la pregunta es, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar para destruir aquello que fue creado para destruirte? Para sobrevivir, debes destruir, sin vacilar, sin piedad. The Walking Dead. El colapso de la humanidad. En The Walking Dead, los muertos vivientes no son la verdadera amenaza. No. La verdadera amenaza viene de lo que aún queda de la humanidad. El apocalipsis zombie es solo el telón de fondo de un mundo donde las reglas de la civilización ya no importan. Las ciudades cayeron, los gobiernos desaparecieron y la moralidad fue enterrada bajo los escombros de la sociedad. Ahora, los sobrevivientes ya no luchan contra los muertos, sino contra ellos mismos. El miedo no viene de las criaturas que deambulan por las calles, sino de los propios seres humanos que, al perderlo todo, se convierten en monstruos peores que los zombies. Las facciones humanas compiten por el poder y los recursos, dispuestas a hacer lo que sea, incluso matar, para asegurar su supervivencia. No les importa lo que otros piensen o sientan. La humanidad, perdida en la búsqueda de poder, se desmorona en cada paso. El verdadero terror, por lo tanto, no está en ser devorado por un zombi. El verdadero terror está en darte cuenta de que, a lo largo de este viaje, puedes perder todo lo que quedaba de bueno en ti. El apocalipsis no es solo una catástrofe externa, es una destrucción interna. Y al final, comienzas a preguntarte, ¿qué queda de nosotros cuando nos convertimos en lo mismo que aquellos que pensábamos que eran los monstruos?
The Handmaid's Tale. La sumisión forzada. En The Handmaid's Tale, la opresión es profunda, silenciosa e implacable. El régimen totalitario que ha tomado el control no solo robó la libertad de las mujeres, sino que destruyó cualquier vestigio de humanidad que existía en ellas. Son forzadas a servir como meros objetos de reproducción, usadas para generar hijos para una sociedad decadente y sin moralidad. Este es un mundo donde la dignidad humana no tiene valor, donde las mujeres no tienen identidad, solo un único propósito: la reproducción. El terror no está en la violencia explícita, sino en la ausencia de libertad. El verdadero miedo está en ver cómo tu propia identidad se desmorona, ser reducida a una herramienta, un cuerpo que ya no te pertenece. Pero hay quienes resisten. Hay una chispa de rebelión, pero arde en silencio. La esperanza, sin embargo, parece lejana, casi imposible. Y cada intento de resistir viene acompañado de un dolor profundo, porque en este mundo, incluso la resistencia es parte del sistema que te subyuga. En The Handmaid's Tale, el mayor terror no es el dolor físico, sino la desaparición de la propia humanidad. La pregunta que persiste es: ¿qué queda de ti cuando todo lo que conocías y amabas ha sido arrancado de ti? The Road. El último viaje. Imagina un mundo donde la vida ya no es una posibilidad, sino una lucha diaria contra la muerte. En The Road, el hombre y su hijo están solos, vagando por una tierra devastada, donde la comida es escasa, la esperanza es nula, y la humanidad se ha convertido en un recuerdo lejano. Caminan por un mundo donde todo lo que era bello y fértil se ha perdido. El cielo está siempre nublado, el suelo estéril, y la vida se desvanece con cada paso. El mayor terror no está en las amenazas externas, ni en las criaturas deformadas que recorren los restos del mundo. El mayor terror está en el viaje interno, el miedo de perder tu humanidad, el miedo de convertirte en una bestia, incapaz de amar o proteger. Cada paso es una lucha contra la desesperación, contra la oscuridad que consume todo a su alrededor. Ellos están solos en un mundo donde no hay futuro, solo una lucha por sobrevivir. ¿Y tú, qué harías si estuvieras en sus zapatos? ¿Cómo mantendrás tu humanidad cuando el mundo a tu alrededor parece querer devorarlo todo? En The Road, el verdadero terror no está en los monstruos, está en la pérdida de lo que significa ser humano. ¿Hasta dónde llegarías para seguir siendo tú mismo? SCP. Lo incontrolable. En un mundo como el de la Fundación SCP, el terror no proviene de criaturas sobrenaturales, sino del propio desconocido. Imagina un lugar donde los peores pesadillas de la humanidad están confinadas, pero no con seguridad. Cada SCP es una amenaza que desafía toda lógica, que destruye todo lo que sabemos sobre la realidad. Objetos que reescriben memorias, seres que no pertenecen a este mundo, y eventos que alteran las leyes de la física. La Fundación SCP vive para contener lo que no puede ser contenido, pero el costo es enorme. Los investigadores y agentes arriesgan sus vidas para asegurarse de que esos horrores no escapen al mundo exterior. Pero el verdadero terror no está en la contención, está en el fracaso. Porque lo peor de todos los horrores es saber que, por más que lo intentemos, estos horrores pueden escapar en cualquier momento. Y cuando eso ocurra, la humanidad no tendrá a dónde huir. El miedo no es solo ser consumido por estas entidades. El verdadero miedo es saber que el control está a punto de fallar, y la Fundación, que intenta mantener todo bajo control, es solo una falsa promesa de seguridad. ¿Qué sucede cuando el mundo es engullido por estos horrores? ¿Qué sucede cuando el miedo a lo desconocido se convierte en una realidad? Matrix, el mundo de la ilusión. En Matrix, la verdad es aún más devastadora. Lo que llamamos realidad no es más que una simulación, creada por las máquinas para mantener a la humanidad cautiva. La guerra se perdió. Las máquinas ganaron. Lo que tú llamas vida, lo que tú llamas mundo,
no es más que una mentira creada para mantenernos sometidos. Cuando despiertas, la realidad se revela. No hay sol, las ciudades están en ruinas, y en su lugar hay solo un desierto inmenso. Las máquinas usaron a la humanidad como fuente de energía, manteniéndonos atrapados en una ilusión tan perfecta que nadie cuestiona su existencia. Pero la verdadera batalla comienza cuando un hombre descubre la verdad. Todo lo que creíste real es falso. ¿Y tú? ¿Qué harías si supieras que toda tu vida, todos tus pensamientos, todo lo que has visto, oído y sentido, fue fabricado? ¿Qué harías si descubrieras que nunca tuviste control sobre nada? Matrix no es solo una prisión virtual, es una crítica brutal a nuestra percepción de la realidad y al control que se nos impone. ¿La libertad? ¿Acaso sigue existiendo?